Les damos la bienvenida a este último capítulo, el número 10, y en este capítulo vamos a hablar sobre el arte que se está realizando hoy en día. Esta pieza es de Eddie 37, quien es tatuador y es grafitero, y estaba en la calle. Era un grafiti que podíamos encontrar en la calle. Lo interesante de esto es que los mismos elementos o elementos similares que encontramos en la piel de él, pues nos hacen referencia al traje que veíamos en la obra de Dani Zabaleta. Entonces sí es interesante esta pieza porque nos habla de este momento histórico en el que estamos, nos habla de cómo estos elementos estéticos han sido adaptados también por la juventud actual. Y bueno, y en realidad el tatuaje ya es algo cotidiano, ¿verdad? Sin embargo, hay elementos que nos refieren a una historia con la cual cargamos, ¿verdad? Las heridas y las cicatrices que hablábamos en el video pasado y que hacen parte también de la sociedad salvadoreña actual. Tal y como decís, bueno, no es ninguna alegoría, en realidad es un autorretrato del artista, son elementos estéticos que no podemos obviar de nuestra sociedad y que no podemos obviar la historia. La historia está llena en muchos de los barrios, probablemente de alguna estética que se pueda parecer a esta, o el graffiti también, ¿verdad? Y bueno, hay que asumirlo, por ejemplo, a nivel mundial. Recordar que el graffiti pasó por un momento de negación y hoy es parte del arte. Entonces, también no podemos, digamos, obviar o satanizar eso. Y me imagino que también les tuvo que haber pasado en el recorrido histórico que hicimos a muchos de los artistas, ¿verdad? Les tuvo que haber pasado que lo que estaban expresando para algunos se veía muy mal y si no lo ves desde un punto de vista del arte visual, hay que entenderlo, ¿verdad? Y también, como siempre he dicho, es una posición política que es la que, en estos momentos, como decís, es un autorretrato y es lo que un grafitero está haciendo, es lo que un grafitero está haciendo. Entonces, un grafitero y tatuador, sí, claro. Que son dos cosas distintas, ¿verdad? Claro. Pero también hace parte de este trabajo estético, plástico, ¿verdad? Que además lo vemos en la calidad del graffiti. Hablamos de cómo está bien realizado el retrato. También es interesante que cuando se hace el graffiti muchas veces estás trabajando al sol, entonces es normal que se pongan las camisetas de esta manera para protegerse también del sol. Y otra de las cosas que me parecía divertido es hablando de sincretismo cultural que lo venimos comentando, es que hace parte, o sea, lo veíamos en el traje de Dani Zabaleta con lo de LA, aquí lo tenemos en inglés, pero también lo encontrábamos en la pieza de Luis Cornejo con esta mujer que viene de las revistas de moda y las orejas de Mickey Mouse. Estamos hablando en realidad de todo este sincretismo cultural que se hace presente, ¿verdad? Ya no solamente en la pintura, sino en técnicas más urbanas como es el graffiti, el tatuaje, ya vamos a hablar también de ilustración, que son ahora hacen parte también de las técnicas que están utilizando los artistas actuales. ¿Okay? Seguimos con la... Vamos a hablar de esta pieza que es de Antonio Romero, se llama El Rey del Trópico y está hecha en el 2020. 2020, sí. Es interesante porque sí nos habla de... No es un autorretrato, ¿no? Fíjate que siento Antonio, me parece. Por el pelo, podría ser. Bueno, habla en realidad de estos personajes que han sido y que serán, reyes de los distintos... de estos distintos territorios tropicales. Sí, tiene su corona y tiene... Me encanta, siempre el volcán, ¿verdad? Que lo venimos trayendo desde el inicio de la exposición y también el paisaje, como decir, las palmeras, ese trópico, ese y en negro, ¿verdad? O sea, territorio... es el rey del trópico, pero el rey del trópico de la noche, ¿verdad? De la noche del trópico, o por lo menos de esa oscuridad del trópico. Es una obra muy, muy interesante de Antonio Romero. Es una obra un poco dramática,
pero que sí nos habla también de territorio, nos habla de paisaje, nos habla de personajes históricos también, y creo que es valiosa en el sentido de que nos habla no solamente de este recorrido histórico, sino también de lo nuevo que se está haciendo, o sea, técnicamente, cómo se vuelve la manera de Sí. presentar. Sí. También es una forma mucho más expresiva. Hablábamos de La Mancha. Hemos comentado Sí. cómo la obra, aunque sea más primitivista, aunque sea más expresiva, aunque sea, hay en distintos momentos. Aquí tenemos una obra muy expresiva, como lo que veíamos al inicio de finales de los 60, 70. Entonces todavía se mantiene, ¿no? Incluso los colores que hablan también de ciertas épocas de dramatismo, pues también se presentan en Antonio Romero. Y así como Antonio, podemos encontrar cierto dramatismo en esta pieza sin título de Miguel Membreño, en la cual observamos el cine libertad, pero bastante más fragmentado y deteriorado. Miguel Membreño es un artista digital que trabaja para compañías de videojuegos. Y esta pieza está basada en la estética de The Last of Us, que es una serie y un videojuego, ¿verdad? Que habla pues de una situación como de fin del mundo. Entonces es interesante que podamos encontrar esta libertad fragmentada, lastimada, un poco derrumbada, y estos personajes que son como esos últimos niños, ¿verdad? Que tienen esta esperanza en este mundo, en donde esta libertad está un poco encanta. destruida. En primer lugar, cuando conocí esta obra pensé que era una fotografía, o sea, está tan bien hecha que yo dije, bueno, o sea, en primera instancia fue una fotografía, pero cuando empiezo a ver los otros, o sea, otros elementos, ¿verdad? Acá, y ya ustedes me explican que no, que es una pintura digital, pues caigo en cuenta que sí, ¿verdad? Y me encanta, o sea, el ex-cine o en algún momento Teatro Libertad, ¿verdad? Que sirvió para ello, y que anteriormente este es el espacio de la Casa Blanca, en donde residía el presidente de la República, y que se quema al inicio del siglo XX, ¿verdad? Y luego, bueno, tiene otros, digamos, otras ocupaciones o para otros usos, y luego el cine libertad. Y el icónico, porque ya es icónico, el libertad, ¿verdad? Ese rótulo de libertad que es tan, y obviamente está en la Plaza Libertad, en el punto más importante desde la época colonial, ¿verdad? Que era la Plaza Libertad o la Plaza de Armas. Y bueno, esta es de Gerardo Gómez, se llama Especie Moderna, es de mayo de 2020, y en realidad pues nos habla de un hecho. Estamos en el espacio del COVID-19 para El Salvador, ¿verdad? Exactamente. Ya. Podemos ver la máscara, que es un poco lo que nos salva. La televisión, que muchas veces pues, nos mostraba lo más dramático, cómo pues, nos decía qué hacer, cómo todo se encarece. El supermercado, el encarecimiento, las muertes. Tiene un montón de cosas importantes que hacen alegoría a ese inicio de la pandemia, ¿verdad? Al encierro, digamos, al estar paranoicos de alguna manera, que es lo que se vivió al inicio, al tener ese desconocimiento de para dónde iba la pandemia. Entonces sí es un marcador. Fíjate, este cuadro de alguna manera es un marcador por su fecha del inicio de la pandemia del COVID-19. Claro, es que estamos hablando de una exhibición que nos habla de momentos históricos, porque si bien no todo el mundo sabe de arte, pues la historia no es que la conozcamos, es que la hemos vivido. Entonces, por eso es que esta exhibición tiene de base pues, momentos históricos, fragmentos, ¿no? O momentos históricos, fragmentos de la historia que, como ya lo hemos dicho, pues cambian en la sociedad salvadoreña, pero también afectan la producción artística, como podemos ver. Y hablando de eso, esta pieza de Alejandra Josefina Paz, Landscape, hace referencia pues, al tema de migración, básicamente como esta tierra de escape o paisaje, si lo traducimos separado y luego unido, pues te habla pues, sí, de esta necesidad como de migrar, de viajar,
Y esto es, pero esto sí es una... Esta sí es fotografía. Esta es una fotografía, o sea que tuvo que hacer esta instalación. En este caso, pues lo que vemos también es que utiliza el mar. ¿Verdad? Y hemos hablado que el, Sí, de que el mar la es... vinculación con el mar. Sí, que es poco lo utilizan los artistas y en este caso sí, además el tema del texto, que también lo utilizan otros artistas, como Abigail Reyes, por ejemplo, que trabaja con texto además. ¿Esto de utilizar el texto en la obra es una corriente o es...? En realidad es una manera de hacer arte que depende en realidad de cada artista. No es que sea como una línea específica, pero sí hay algunos artistas que lo utilizan, especialmente desde los 60 para acá con el arte conceptual. Bueno, se ha utilizado antes, pero se empieza a utilizar más desde esa línea. Y esta es Sol de Arena de Rodrigo Dada, también una fotografía, y me parece como muy poética porque pareciera que es un desierto y que ves a esa persona como solitaria, pero en realidad es el reflejo de esa persona sobre la arena de la playa, ¿no? Entonces también te habla de este espacio de la playa, es otra marina, pero estas dos piezas en particular son bien interesantes porque te hablan de esta necesidad de viajar y son dos artistas que viven fuera del país. Entonces, quizás están mostrando un poco el estar fuera. El estar fuera de la tierra, el estar fuera de este territorio. Del territorio que incluye obviamente el mar, incluye la arena y el sol, ¿verdad? No sé en qué latitudes estarán viviendo, pero muchas veces lo que añoras es el sol de tu tierra, la playa, mar, claro. Eso yo creo que es muy importante. Sí, y hablando de nuevo de migración, pues recordamos de nuevo el tema del sincretismo cultural y en este caso estos son autorretratos de Juan Carlos Lazo Tablas. Y es genial porque lo que observamos es cómo todos estos elementos del anime, de Mazinger, del rock and roll, de las caricaturas, hacen parte de esta persona, hacen parte de quién es como persona. Una de las preguntas que tenía es, la obra son las 4, o sea, tienen que estar, se hicieron las 4 para estar juntas. En realidad son piezas individuales. Son piezas individuales. Pero sí me interesaba evidenciar cómo se construye él. Y solo una pieza, pues sí podríamos verlo, pero en realidad... Pero con las 4, sí. No, eso me parece importante. Obviamente Juan Carlos Lazo Tablas, Generación X, ¿verdad? Podemos ver ahí los personajes, ya creo que lo hablábamos anteriormente. Aquí tiene, a Skeletor de He-Man, los que logro reconocer, ¿verdad? Es, digamos, la transformación digamos, un autorretrato. O sea, es un autorretrato también. Es un autorretrato, ¿verdad? Pero esta vez hablando de todas esas influencias. Super Ratón, las fantasías y aventuras de Mazin Tablas y el maravilloso rayo dibujante, sí. Bueno, ahí se pueden ver, ¿verdad? Sí, hasta los nombres son como así. Sí. Pero lo chivísimo es esta influencia que lo construye. Y hablando de eso, si te das la vuelta, nos vamos a encontrar con la pieza de Luis Cornejo. Sí, tienes razón. Aquí entonces, lo vinculaste esto con aquello. Exactamente, es el primero que hablamos de sincretismo. Sí, porque al final, mira, el sincretismo no nace con las migraciones recientes. Exactamente. ¿Verdad? El sincretismo, o sea, tiene que ver, lo hemos venido hablando desde el inicio, ¿verdad? Exactamente. Y tiene que ver con la misma sociedad humana. Exacto. Entonces sí es importante. Bueno, la primera pieza que eran estos monstruos. Sí, por supuesto. Pero no deja de ser un elemento importante porque aquí ya lo están haciendo artistas locales y es como de alguna manera pasamos de esta muñequita y tal a que ellos lo reconozcan como parte de sí mismos, incluso cómo lo van utilizando en elementos más simbólicos locales. Este personaje es un prototipo del mundo. Es un prototipo de Artoy, es decir, que esto se va a sacar en serie en piezas más chiquitas. Está basado en un personaje de películas que es John Wick.
Ajá. Y este personaje que siempre está como luchando desde una perspectiva personal por una justicia personal, lo plantea como este salvador del mundo, ¿no? Como esta idea de, a pesar de que estemos heridos, a pesar de que estemos con estas cicatrices, pues siguen adelante y siguen luchando por la justicia que consideran valiosa, ¿no? Entonces, lo que me interesa de esta pieza es que ya el artista utiliza un elemento pop, un personaje de la cultura pop. Lo integra a un o a un elemento estético de la cultura salvadoreña, ¿verdad? Exactamente. Que creo ahora que es el más reconocido como tal, o sea, como símbolo, ¿verdad? Que es el salvador del mundo. Probablemente antes no lo era, pero hoy parece que sí, con las nuevas generaciones. Entonces, bueno, desde hace un rato ya viene siendo. Entonces me interesaba también que se viera esta dualidad, porque tenés enfrente como todos esos elementos construyen a la persona, pero aquí cómo se hace uso de estos elementos para decir algo también de los salvadoreños. Entonces ya no solamente es integrarlos a la escena, sino utilizar sus características para decir cosas. En ese sentido, hemos visto cómo tenés ilustración, hemos visto cómo tenés art toys, pero también tenés por acá videojuegos. Esta pieza está hecha por Orlando Villatoro y está basado en el viaje de su papá hacia Estados Unidos como inmigrante legal. Lo que pasa es que el artista habla desde una perspectiva personal, habla de una situación histórica, contextual, y él programa todo. Es como cuando hacen un cuadro y preparan el lienzo y preparan la pintura y deciden cómo se va a componer, pero en este caso ya con elementos mucho más tecnológicos como es el videojuego. Y además para jugarlo siempre vas para arriba, para arriba, para arriba. O sea, vas hacia el norte, Popularmente le hablamos hacia el norte. Y se llama Odisea, o sea, la Odisea, ese viaje que el padre del artista pues realiza, ¿verdad? Sí, entonces muy interesante. Me interesaba como dejar parte del testimonio de estas situaciones de migración, pero también como una forma de pues evidenciar que allá hay otras maneras de hacer obra de arte. Y esta pieza, que también es de Carmen Elena Estrigueros, que se llama Sanar. Me encanta esta pieza, me encanta. Es bien bonita porque tenés el video y el tejido a la par. ¿Verdad? Lo que está pasando acá es que Carmen Elena vio en un periódico a esta chica que la habían arrestado y que estaba todavía en la escuela. Y le pareció algo tan dramático, cuenta ella, que quería hacer algo, al menos desde su perspectiva artística, darle esa libertad, ¿no? Entonces ella hace este bordado con estas esposas y el video se trata de ir quitando estas esposas, de irle quitando estas esposas hasta que queda libre en este bordado, ¿no? Qué interesante. Me encanta porque el bordado ha sido durante mucho tiempo una manera de comunicar, ¿verdad? Los bordados que tenemos, por ejemplo, que hablan de la memoria, ¿verdad? De las huidas, de las guindas, de todo esto que se pasó en la guerra. Y que son fantásticos, ¿verdad? Pero también la técnica, ¿verdad? La técnica que yo recuerdo a mi abuela pues dibujando flores y haciendo esto, ¿verdad? Los calados también que es importante que sobrevivan esto, porque hoy en un mundo en el cual pues todo es casi que impreso, ¿verdad? Que todavía exista gente que borde a mano, todo eso es muy interesante y detrás de esa historia importantísimo, ¿verdad? Lo que vos decís, el tema de romper esos grilletes o esas cadenas que tenía por estar, le habían arrestado por X o Y razón. Exactamente. Y a través del bordado la liberó. Exacto, ¿verdad? Es una forma metafórica. Sí, como ya hemos hablado, los artistas no van a cambiar el mundo, pero desde su perspectiva y su capacidad de hacer arte, pueden decir y hacer cosas. En ese sentido, tenemos la pieza de Sara Bologne, que es este trópico de cerámica, chiquitito. Me encanta el trópico en blanco, porque están no sé si serán las manos de león, probablemente. Que se llama o tendrá otro nombre. La verdad que hay varios tipos, pero pues son verdes, ¿verdad? Son verdes, pero Sara nos ha querido brindar y que salen del cuadro, o sea, salen de
encuadre en trópico en blanco. Una obra muy, muy interesante de Sara. Solo para enfatizar es este pequeño trópico blanco, o sea que podríamos ponerle cualquier color, que es de cerámica, que es frágil, que es valioso por el oro que tiene también, porque es oro, pero también hay un halo de oscuridad alrededor de él, pero eso no le resta lo valioso, lo frágil y lo importante que puede ser, ¿no? Por eso es que me parecía como interesante, porque además lo que vos decías, estas hojas suelen ser hojas enormes también, pero ella las hace chiquititas. Las hace, y bien logradas, obviamente, ¿verdad? Claro. Osman es un artista, ilustrador, diseñador, pues relativamente joven, y lo que me encanta de este dibujo, porque es un dibujo a grafito, son todas estas máscaras que recuerdan estas estéticas prehispánicas, pero también a los alebrijes, pero enfrente tenés una máscara con estos ojos grandes que te habla también de la influencia del anime, que también es una influencia estética importante actual, pero todas ellas hacen parte de un mismo personaje. Estos, bueno, sí están los alebrijes, pero te lo digo así, ya como arqueólogo, estos parecen soportes de vasijas prehispánicas, del periodo posclásico y demás, ¿verdad? Que no vamos a entrar en eso. Pero también algunas cuentas de jade, algunas figuras por ahí, algunos otros elementos más de alebrijes, ¿verdad? Finalmente, esta obra probablemente, como son una diversidad de máscaras, diversidad de elementos que vienen desde lo prehispánico, lo colonial, lo más contemporáneo, el anime, y todo esto es el cierre de todo aquello que somos. De alguna manera, que probablemente hayas querido con esta obra al finalizar la exposición. Pero bueno, nadie mejor que vos lo sabe. No, pero lo has dicho súper bien. En realidad sí, esta es la última pieza de la exhibición. Habla de sincretismo, habla de todas estas capas, todas estas cargas, todas estas máscaras, todas estas, pues sí, elementos con los que cargamos, pero también de lo actual. Y además, el hecho de que sea lápiz, que es justamente con lo que todo se empieza el arte plástico, lo más básico, ¿no? Pues sí, es con lo que empezamos, pero también con lo que cerramos de alguna manera. Y bueno, esta pieza también te habla de historias, de fragmentos, de momentos, pues que van construyendo al personaje, pero que también nos van construyendo como sociedad. Y eso de alguna forma es uno de los ejes conceptuales de la exhibición. Por eso son todas estas quiebres en las paredes y en las Y tenemos la hoja de Sara, mira, aquí tenemos la hoja con el cierre ese, con el verdor. Es que es este trópico que no va a dejar de reverdecer. No. Es un poco esperanzador, el cierre tiende a ser un poquito esperanzador. Al final y al cabo, cada vez hay época lluviosa y vuelve a salir también este verde, digamos, plantas que son del medio ambiente, del trópico. Exactamente. Y creo que ese renacer de cada día, ¿verdad? Sí. Ese renacer de cada día. Y a pesar de que sean fragmentos, estos fragmentos siguen siendo los cimientos, tal cual pues la historia prehispánica, que sigue siendo cimiento de la parte colonial y de la colonial, pues la época actual. De lo originario, digamos. Exactamente. ¿Verdad? Pero bueno, con esto, pues primero te quiero dar las gracias, Heriberto, por acompañarme en este recorrido. A la orden. Y bueno, ojalá que lo hayas disfrutado, ojalá que... Muchísimo, y he aprendido muchísimo. No, pues yo también de vos, muchísimas gracias. He aprendido muchísimo. No, gracias por compartir tu conocimiento. Es bien importante y creo que le da más carnita, le da más valor y lo vuelve más interesante también la exhibición. Así que muchísimas gracias. Nada. Y acompáñennos para los siguientes videos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos. Hasta pronto.